Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias en esta mañana porque nos permite adorarte. Permite que tu iglesia, Señor, pueda venir ante tu altar en esta mañana y podamos traer todas nuestras cargas, pecados, dificultades y problemas, y al pie de la cruz puedan salir de nosotros. Oh Padre, en esta ocasión nosotros te pedimos que cada persona que ha entrado aquí a este lugar pueda ser lleno del poder de tu palabra y de tu Espíritu. Gracias, Señor, por acompañarnos en este servicio. Lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos. Iglesia, están felices y contentos en esta mañana, ¿no es así? Quiero decirles, mis queridos hermanos, que hay un grupo también de hermanos que se conectan con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Para ellos también nuestra gran bienvenida. Así que levanten sus manos para saludar a los hermanos de diferentes países también que son miembros de nuestra iglesia Lake Buenavista y que están conectados para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos a ustedes, mis queridos. Y si alguna vez vienen aquí a Orlando, ya ustedes saben la iglesia que tienen que seleccionar. La iglesia Lake Buenavista, aquí en la hermosa ciudad de Orlando, Florida. Queremos decirles, mis queridos hermanos, que seguimos hacia adelante, la iglesia sigue hacia adelante, la iglesia sigue avanzando y en el día de hoy nosotros tenemos una gran celebración. Hay dos personas que hoy a través del bautismo entregan su vida a Jesús. Felicitaciones para ellos. Aquí está la iglesia, nuestra querida Edna y nuestra hermana María, hoy están sellando su vida con Jesús a través del bautismo, porque han entendido que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, hermanos. Ahí está la promesa de Jesús, el que creyere y fuere bautizado. Hoy ellas han creído y como han creído van a ser bautizadas. Y la promesa de Dios es, Jesús dice, serán salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es salvo desde el mismo instante que cree y es bautizado, y también será salvo cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. Estarán con los brazos abiertos esperándole para vivir con él 1000 años en el cielo y aquí en la tierra por toda la eternidad. Iglesia, ¿están felices? ¿No es así? Estamos felices, iglesia. Esta mañana, en este día de celebración, queremos presentar a la iglesia un tema titulado Cuando Dios guarda silencio. He estado reflexionando en esta semana acerca de muchas preguntas que nos hacemos pero que no tienen respuestas. Muchas de estas preguntas vienen por las dificultades que en nuestra vida tenemos que pasar. Nos ponemos a pensar cuál es la respuesta a esta situación, pero en la esfera humana nosotros no le encontramos una respuesta. Y mis queridos, miren, esto ha sido por mucho tiempo. Muchas personas han estado luchando con esta situación. ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué esta situación? Yo no lo merezco. Hay algunos que inclusive se enojan contra Dios y otros piensan que Dios no le escucha. Hay hermanos, yo estoy completamente enojado. Pastor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué tiene que llegarme aquí? Esas personas se enojan. Esta semana alguien me invita a mí al hospital. Así que estaba todo preparado para ir a orar por una persona que estaba bien enferma, ¿verdad? Luchando con una enfermedad terrible. Así que fuimos para orar. Así cuando yo llegué, antes de orar, saludé a la persona. Y cuando ella comenzó a mirarme a mis ojos, me dice, pastor, yo no estoy enojada con Dios, yo amo a mi Dios. Y yo le estoy diciendo a él, Señor, tú sabes que yo tengo que hacer esta obra, tengo que ir a este país, ya tengo todo organizado. Y aquí yo estoy luchando con un tumor en el cerebro. Pero, Padre Santo, ayúdame, tú tienes que levantarme de aquí porque tú sabes que hay armas todavía para salvar. Amén. Así que yo me sentí completamente tocado. Y yo le dije a ella, mira mi querida, yo he venido aquí a orar contigo, pero yo necesitaba esta visita. Porque esta visita en el día de hoy me ha dado a mí toda la fuerza, todo el entusiasmo, toda la energía que yo necesitaba. Así que al llegar aquí a este lugar, yo he sido edificado. Y ella me dice a mí, pastor, ¿sabe lo que me dicen? Mis familiares me dicen, mira cómo tú amas a tu Dios. Mira lo que tú haces para tu Dios. Mira todo el tiempo que dedicas para hacer obras para tu Dios y mira cómo te tiene tu Dios. Ese es el Dios tuyo como te tiene. Así que yo estoy orando y ella me dice, pastor, yo le estoy diciendo a ellos, yo no estoy aquí sufriendo por mí, yo estoy asegurada en Dios. Es muy probable que Dios esté utilizando mi enfermedad para tocar el corazón duro de ustedes. Así que en esta semana yo fui completamente edificado por ella al saber que
hay personas que en los momentos difíciles de su vida aún así siguen creyendo en Dios. Tengo buenas noticias. Al otro día que fui al hospital, iban a hacer una cirugía en el cerebro y me llamaron para decirme que todo había sido un éxito. Ya los médicos le dieron de alta, está recuperándose en la casa. Y yo espero en el nombre de Dios que Dios haga un milagro con esta señora, de acuerdo a su voluntad, para que aquellos que critican y piensan que no hay un Dios, sepan que hay un Dios en los cielos. Un Dios que sana, un Dios que salva y más que todo, un Dios que vive por los siglos de los siglos. Saben ustedes, la Biblia nos dice a nosotros que Habacuc, un profeta de Dios, estaba luchando también con estas preguntas que en la esfera humana nosotros no tenemos respuesta. El libro de Habacuc, el capítulo 1, los versículos 2 al 4 nos dice que este profeta aún era un profeta de Dios, estaba luchando con preguntas difíciles en su vida. Habacuc capítulo 1, los versículos 2 al 4. Y déjenme decirle, él comienza quejándosele a Dios su libro. Porque estas preguntas, mis queridos hermanos, ¿por qué me ocurren a mí? Son preguntas que los que son profetas de Dios también se las hacen. Aquellos que no conocen de Dios también se las hacen. Y dice, ¿por qué me ocurre a mí? Y el libro de Habacuc, acompáñenme por favor al libro de Habacuc, el capítulo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Habacuc, el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a comenzar este versículo 2 de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Esta es una de las grandes preguntas de Habacuc. Yo estoy sufriendo aquí, pero ¿hasta cuándo yo voy a estar sufriendo aquí sin que tú me escuches? Yo no sé, mis queridos, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida y tú piensas que Dios no te está escuchando. La primera queja de Habacuc: Señor, ¿por qué es que tú no escuchas? La gran pregunta: si tú estás en el control del mundo, si tú lo sabes todo, si como tú no hay nadie, tú eres el creador, tú eres mi creador. No es verdad que Satanás puede más que tú estás en el control de la vida. Señor, entonces, ¿por qué si yo clamo tú no me escuchas? O parece que no me escuchas. El siguiente texto dice: y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Cómo es posible que haya tanta violencia en el mundo, Señor, y tú no le pongas una parada a esta violencia que está ocurriendo en el mundo? Son preguntas que Habacuc se hacía y son preguntas que nosotros nos hacemos hoy en día. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mis ojos hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Mi querido, es lo que está pasando ahora. Hay personas que me dicen: pastor, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta iniquidad? ¿Por qué tanta destrucción y violencia? ¿Por qué tanto pleito entre la gente? ¿Cómo es posible, Señor, que tú no le pongas un paro a todas estas cosas? Eran las preguntas que el profeta Habacuc se estaba haciendo. ¿Por qué yo clamo a Dios y parecieras que tú no me escuchas? ¿Cómo es posible? Algunas respuestas de Dios a la queja de Habacuc. Y saben que Dios no dejó a Habacuc solamente con las preguntas. Todo el capítulo 1 está lleno de preguntas que tienen que ver con el ser humano. Preguntas que nosotros nos hacemos, preguntas del diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué no hay una solución para todo esto? Y en el libro de Habacuc, el capítulo 2, y ustedes podrían concluir también con el capítulo 1 y ver algunas de las quejas del profeta Habacuc. Y en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, la palabra de Dios nos dice a nosotros: en mi puesto de guarda estaré, sobre la fortaleza afrontaré al pie. Mira cómo dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué será lo que Dios me va a decir a mí con relación a la queja que yo tengo? Todo el capítulo 1 son preguntas que nosotros nos hacemos. Y ahora Habacuc dice: aquí voy a estar de pie hasta que Dios me dé respuesta a la queja que yo tengo. Sobre mi guarda estaré, no me voy a acostar. Voy a estar despierto esperando a Dios. Y dice: y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y todo lo que tiene que ver con mi queja. Y el siguiente texto, nótese lo que dice el siguiente texto: Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escríbela, yo te voy a dar respuesta a alguna de tus interrogantes. Y dice entonces el siguiente texto. Dice: aunque la visión tarde en cumplirse por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios: la respuesta que yo te voy a dar pareciera que se van a tardar y tú te vas a confundir.
pero ellas van a tener respuesta a su debido momento, porque yo no soy un hombre, yo soy Dios. Amén, hermanos. Y no voy a mentir, lo que yo digo se va a cumplir. Y entonces, algunas veces en la esfera humana, nosotros estamos pidiendo que algo pueda ocurrir en este momento, pero Dios dice, no, yo estoy viendo el pasado, el presente y el futuro. Tú no estás viendo todo, pero hay una cosa muy importante. Aunque tardare lo que tú estás pidiendo, espéralo. Sin duda vendrá y no tardará. Y el siguiente texto, nótate lo que dice, he aquí aquel, bueno, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, aquí la palabra de Dios en el versículo 4 nos está diciendo que hay dos tipos de personas. Aquella persona cuya alma no es recta, aquella persona que actúa de la manera que quiere, se enorgullece, es un arrogante. Pero por otro lado está el justo, donde dice la palabra de Dios que el justo va a vivir por la fe. Amén, hermanos. Usted va a vivir por la fe, usted y yo. Y son algunas de las respuestas que Dios le está dando a Habacuc. Hay un tipo que no actúa bien, es el arrogante, el orgulloso. Y hay otra persona que está confiado en Dios, y ese justo va a vivir por la fe. Y en el versículo 5, miren otra de las cosas que Dios le dice a Habacuc. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se sacia. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es lo siguiente. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso que no prospera. Saben, mis queridos, ustedes han visto tantas personas por ahí que rompen este principio y pareciera que esa persona está prosperando. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no prospera. Y aunque pareciera ser que en el tiempo presente estaría prosperando, mis queridos, no está prosperando. En otras palabras, puede crecer, dice el texto, puede crecer económicamente, pero no está prosperando. Y mira cómo dice, ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. El traidor contrario al próspero. El traidor, el que hace las cosas indebidas, podría en el presente estar creciendo. Podría tener dinero, pero no está prosperando, dice la palabra de Dios, porque nunca va a ser feliz y no se va a saciar. Y en el versículo 6 dice la Biblia, no entonarán todos estos contra el refrán y sarcasmo y dirán, ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? Aquella persona, mis queridos, que toma lo que no es suyo. Y la palabra de Dios dice, hay un ay para esa persona que comienza a multiplicar lo que no es suyo. En el versículo 8 nos habla de los pueblos y de los países que destruyen a los otros por las guerras. Y dice la palabra de Dios que tampoco prospera. Mira, el versículo 8 dice, por cuando has despojado a las naciones, todos los pueblos se despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las cuales y a todo lo que en ellas habitaban. La palabra de Dios está diciendo para aquellos presidentes de los países que van y conquistan otros países a expensas de matar todas esas personas, ¡ay de ellos! Porque lo mismo también le va a ocurrir a ellos. Y al final, mis queridos, la palabra de Dios dice, despojaste a los pueblos, y también los pueblos te van a despojar a ti. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, porque tú veas que ciertas cosas en el presente están funcionando bien, no pienses por eso que todo está bien y que yo no estoy en el control. Yo quiero que tú sepas, Habacuc, que todas esas cosas, como yo les he dicho, se van a cumplir. Y no es verdad que el que hace lo malo va finalmente a ser feliz y le va a ir bien, sino que el que hace lo malo va a tener situaciones como esta en el cual Dios le va a hacer justicia. Ahora bien, mis queridos, quizá una de las situaciones más difíciles que nosotros tenemos es la situación de saber que algo de esta cosa nos están ocurriendo a mí. Quizás la pregunta más grande que podemos tener es cuando nosotros pensamos que estamos actuando siempre bien, pero hay algunas cosas que a nosotros no nos ocurren bien y decimos que Dios es el culpable de que no nos ocurran y que no nos pasen como nosotros esperamos. Quiero decirle algo, miren, en el santuario terrenal había un arca y donde estaba esa arca
estaba el lugar santísimo. En otras palabras, el arca de Dios estaba dentro de un lugar llamado el lugar santísimo. Y el libro de Éxodo, el capítulo 26 y los versículos 33 al 34. Éxodo 26, 33 al 34. La palabra de Dios nos dice a nosotros dónde estaba esa arca. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del tabernáculo. Así el velo servirá, aquí está el texto, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Síganme aquí, hermanos, fíjense, esa arca de Dios con los 10 mandamientos y la tapa de esa arca que se llamaba el propiciatorio estaba ubicada detrás del velo en el lugar santísimo. Y eso era muy importante, esa arca, porque el libro de Números, el capítulo 7 y el versículo 89, la palabra de Dios nos dice que desde esa arca era que Dios hablaba con Moisés. Desde esa arca Dios hablaba con Moisés en Números 7, 89. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, así hablaba con él. En otras palabras, desde ese lugar santísimo, desde la misma arca, donde estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Y aunque Dios no estaba visiblemente ahí, estaba su presencia, por lo tanto Él estaba, pero no se podía ver. Y dice la palabra de Dios que desde ese lugar Dios hablaba con Moisés para que en consecuencia Moisés pudiera hablar con el pueblo. Es una cosa increíble que la Biblia diga, mis queridos hermanos, que el arca de Dios está también en el santuario celestial. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, nos dice que el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abrió y Juan estaba en visión, dice la palabra de Dios que él vio el lugar santísimo, el lugar donde está Dios. Y cuando el lugar santísimo fue abierto, nos dice a nosotros la palabra de Dios que se vio el arca. Mira cómo dice la Biblia. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El santuario, el trono de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. El santuario de Dios se habló en el cielo. Como ustedes sabrán, hay santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo. El de la tierra es solamente una copia, una representación desde el cielo. Y dice la palabra de Dios que el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora bien, mis queridos, Dios está en el cielo y Dios está sentado sobre un trono excelso. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que Dios está sentado en su trono. Y el libro de Isaías, el capítulo 6, los versículos 1 al 5, Isaías 6, 1 al 5, la palabra de Dios nos habla a nosotros sobre ese trono alto y sublime donde está Dios. El libro de Isaías, el capítulo 6, los versículos 1 al 5, la palabra de Dios nos dice: el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el siguiente texto dice: y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y el siguiente texto dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que la Biblia está diciendo, mis queridos hermanos, es que el Dios creador del universo, el gran Dios, está sentado en su trono. Y aquí el libro de Isaías nos dice a nosotros que había una escena increíble, inclusive que los quiciales de las puertas se estremecieron. Y esta es solamente una visión que el libro de Isaías nos está dando a nosotros. Pero dice la palabra de Dios que el mismo Isaías comenzó a decir: ay de mí, yo soy un pecador. ¿Y cómo es posible que yo pueda estar en un momento donde hay tanta santidad? Ay de mí. Y el mensaje de la Biblia en el día de hoy es, mi querido, es el siguiente: Dios está en su santo trono.
No solamente Dios está en su santo trono, Dios está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en el mismo lugar donde está el arca de su pacto, donde está la ley de Dios, que Él está dirigiendo a todo el universo. Y aunque tú puedas pensar que Dios no existe, que Dios no te ha dado respuesta, que Dios no está aquí, que cómo es posible que te ocurra a ti, la gran verdad bíblica es la siguiente: Dios está sentado en su trono. La palabra de Dios, cuando dice que está sentado, dice que Dios está mediando, que Dios está en el control, que Dios está intercediendo, que Dios está legislando, que Dios está en el control del mundo. El libro de los Salmos, el capítulo 11 y el versículo 4, la palabra de Dios nos dice a nosotros esta gran verdad, de que Dios está en su trono. Salmos capítulo 11 y versículo 4. La palabra de Dios nos dice a nosotros de la siguiente manera. Salmos 11:4. Mira cómo dice la palabra de Dios. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Dónde tiene Dios su trono, hermanos? Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios sabe lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Dónde tiene Dios su trono? ¿Dónde lo tiene, hermanos? Desde ahí Dios está gobernando no solamente la tierra, Dios está gobernando el mundo. Y saben, mis queridos, que en el capítulo 2 Habacuc termina todas sus quejas. Y él termina diciendo todas sus quejas. Quejas terminan de la siguiente manera. En el libro de Habacuc, el capítulo 2 y el versículo 20, dice la palabra de Dios: Jehová está en su santo ¿qué? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él, ¿qué cosa? Toda. Oh, mis queridos, algunos hermanos quieren malutilizar ese texto. Porque algunos hermanos dicen, ese texto dice que en el templo de Dios todo el mundo tiene que callarse. Bueno, ese texto no dice nada de eso. Ese texto lo que está diciendo es que el Dios creador del universo está en su santo templo, en su santo trono, en el cielo. Y todo lo que estamos en la tierra, cuando no entendemos nada, tenemos que guardar silencio frente al Rey del universo. En otras palabras, tú tienes un sufrimiento, calla. No cuestione a Dios. Tú tienes un problema en tu vida económico grande y tú piensas que no lo mereces, calla. No cuestione a Dios. Porque el Dios del cielo está en el control del universo, de la tierra y de nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios está en su santo templo? Que Dios está en el trono. Ah, mis queridos, cuando hay situaciones en tu vida, cuando hay enfermedades, cuando hay cosas que tú no sabes cómo contestarlas, nunca pierdas de mente la idea de que Dios está en el control. De que Dios todavía está en su santo templo. Oh, calle delante de Él. Hay algunas personas que comienzan a cuestionar a Dios. Calla delante de Dios. Ah, mis queridos, calla delante de Dios. Solamente acepta. Sigue confiando en Dios cada día. Porque al final de tu vida, a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen en Dios en esta hora? Aunque hayan dificultades, si hayan problemas en la vida, confiemos en Dios. Callemos. No comencemos a hablar cosas, a dudar de Dios. No, mis queridos. Dios no es alguien que te viene un problema a ti y dice, ay, yo no estaba esperando eso que te llegara. No lo vi eso. Oh, mira esta guerra, este país invadió a otro. Ay, me cogió de sorpresa esa invasión. No pensaba que ese iba a ser tan malo, ese presidente. Y esta terrible enfermedad que tú estás, de repente ni sabía que... No, mis queridos, miren, el Dios del cielo lo sabe todo y está en el control de nuestras vidas. Lo sabe todo. No hay nada que ocurra en este mundo que sea una sorpresa para Dios. No hay nada que te ocurre a ti que sea una sorpresa para ti. Por lo tanto, Jehová todavía está en su santo templo. Calla delante de Él. No cuestione a Dios frente a nada. Él es absoluto. Él es soberano. Dios está en el control del mundo. Y este problema, mi querido hermano, del pecado, no es un problema que nos ha hecho solamente a nosotros sufrir. Es un problema que ha hecho sufrir hasta el mismo Dios. Pero quiero decirte que la promesa es que Satanás, sus ángeles, el pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el cáncer, el SIDA, el COVID, todo eso va a llegar a su fin en el nombre del Señor. Esa es, mi querido hermano, que Dios va a secar todas nuestras lágrimas. Va a terminar el sufrimiento y la muerte. Y yo estoy esperando, mis queridos, que el día de la venida de Jesús venga pronto.
Mi querido, cuando tenemos que ir al hospital y ver a personas que están sufriendo con enfermedades terribles en su vida, yo digo, Señor, ya ven por nosotros y sácanos de este mundo finalmente a vivir contigo para siempre. ¿Saben ustedes por qué, mis queridos? Porque la palabra de Dios dice que en ese mundo nuevo no habrá sufrimiento, vamos a ser felices, nos vamos a conocer, no vamos a tener depresiones, no vamos a tener problemas económicos. El trabajo va a ser una bendición poderlo tener. Por lo tanto, mi querido hermano, debiéramos decir como Juan, sí ven, Señor Jesús. Esa es la gran promesa que tenemos. Sí ven, Señor Jesús. Dios está en su trono sentado. El libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 2, nos dice claramente, mis queridos, que Dios está en su trono. Dios está en su trono. Mira cuando Juan lo ve, dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese es Jesús. Dice el libro de Daniel, el capítulo 12, que en aquel tiempo se levantará Miguel. Su nombre de quién es como Dios. Su nombre para Jesús. Se levantará Miguel. Hoy Jesús es el gran legislador de todo el universo. Pero va a llegar un tiempo en las profecías bíblicas que Jesús se va a levantar de su asiento. La obra mediadora va a terminar, mis queridos. Y ahora cuando Jesús se levante, dice la palabra de Dios que ha invitado a todos sus ángeles para venir aquí a la tierra a buscarnos. Amén. Oh, cuánto estamos esperando que Jesús se levante de la mediación y venga a buscarnos aquí en la tierra. Y dice que va a venir, mis queridos hermanos, con millones y millones de ángeles. Y dice la palabra de Dios que nos va a levantar de la tierra. Así nos va a levantar con todo, en contra de la fuerza de gravedad, nos va a levantar. Nosotros vamos a levantar nuestras manos, nos va a llevar al cielo. Mis queridos, alabado sea el nombre de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y los versículos 11 al 13. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 5, 11 al 13. Préstenle atención, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y mira cómo dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Mis queridos, miren cómo dice ahí. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran los que saben contar? Ahora, nótese bien esto, hermano. Este es un texto muy poderoso porque este texto nos dice que este grupo de seres vivientes, de ángeles, ¿verdad? Y de los ancianos, eran 1.000.000 de millones. No dice que era 1.000.000 de millones. Bueno, 1.000.000 de millones es 1.000.000 de veces 1.000.000. Sino que el texto dice varias veces 1.000.000 de veces 1.000.000, porque dice como en plural, millón de, ¿son pocos o muchos? Ahora miren, hermanos, presten atención a la Biblia y miren cómo dice aquí el texto, millones de millones. Y decían a gran voz, al Cordero que fue inmolado. Amén, hermanos. ¿A quién era que estaban alabando esos millones de millones? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, hermanos. Por eso dijo Jesús, todo el poder me ha sido dado. La palabra de Dios dice que ese Cordero que fue inmolado, Él en el universo, es el único que tiene el poder, tiene la autoridad de tomar el poder, todo el poder. De repente la Biblia está diciendo todo el poder, porque Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, todo el poder, todas las riquezas, toda la sabiduría, toda la fortaleza, toda la honra, la gloria y la alabanza. Y mira, el siguiente texto, el 13, mira cómo dice, y al que está sentado en el cielo, y todo lo creado que está en el cielo, atiendan bien, hermano, ojo con esto, miren, atención, y todo lo creado que está ¿dónde, hermanos? Ahora nótese que el texto es muy inclusivo, dice, todo lo que, ahora es mucho más, además de los ángeles, todo lo creado, y sobre la tierra, yo no sé dónde que ustedes están, ¿dónde están ustedes? Sobre la tierra, pareciera que está hablando de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Y en el mar, todo lo que está en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, Jesús que murió por nosotros, sea la alabanza, otra vez lo repite como si fuera un coro, sea la gloria y el poder, no por un tiempo, no, mis queridos hermanos, no por un tiempo temporal, sino por los siglos de los siglos.
¿Cuántos quieren alabar junto con todos esos millones y millones de ángeles en esta mañana? De que Jesús, el Cordero que fue inmolado, mi querido, merece toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Préstenle atención a esto, mis queridos, préstenle atención a esto. Préstenle atención a esto. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 6, nos dice a nosotros que Juan vio el trono de Dios en el cielo. Apocalipsis 5, 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en el medio del trono, préstenle atención, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Estaba Juan viendo el santuario celestial y el trono de Dios. Pero este cordero, dice él, yo lo vi como inmolado. No lo estaba viendo de cualquier manera, sino lo estaba viendo como, mis queridos, ¿cómo qué? Inmolado. Lo estaba viendo como inmolado. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Saben ustedes lo que significa eso, hermanos? Que lo vio como inmolado. Que Jesús, el creador del universo, préstenle atención por favor, Jesús, el creador del universo, vino acá a la tierra y se hizo humano. Préstenle atención a esta idea de la Biblia. Y cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado, pero Él no tomó la naturaleza de Dios que tenía, más bien esa naturaleza quedó vedada. Y en el cielo, Jesús, en el cielo, préstenle atención, en el cielo, Él va a tener ese cuerpo humano glorificado para siempre. Porque cuando Juan lo vio como inmolado. Y ustedes saben que Dios no puede morir. Por eso Dios se hizo humano. Y lo vio como inmolado. Ahora, fíjense bien esto, hermanos. Fíjense esto, miren. Cuando estemos en el cielo, va a haber algo que nunca se va a borrar. Miren lo que dice esta cita del libro Conflicto de los Siglos, la página 653. Miren lo que dice la cita. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego y salen de sus manos rayos de luz, y al mismo tiempo, y allí mismo estará el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. Ahora miren, por ejemplo, lo que sigue diciendo. En sus manos y sus costados heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención. Por el sacrificio de la redención fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, escuchen bien, mis queridos, a través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Mi querido hermano, cuando estemos en el cielo y Jesús esté con nosotros, siempre vamos a ver sus manos clavadas y heridos, siempre sus pies heridos, y Jesús también nos va a enseñar su costado, la lanza que traspasó su costado para salvarnos a ti y a mí. ¿Tú piensas que tú has sufrido en la tierra? El pecado es terrible, mi querido. No solamente nosotros hemos sufrido, Jesús también sufrió. Y dice la palabra de Dios que las heridas de su crucifixión la va a mantener para siempre. Aún estemos en el cielo, nosotros vamos a ver las manos de Jesús laceradas, su costado, la lanza que le traspasó. ¿Y por qué Jesús quiere hacer eso? Para indicarnos a nosotros, mis queridos hermanos, que la salvación nuestra
no fue algo sencillo. Costó la vida a Dios mismo. Dios se tuvo que hacer humano, el creador del universo, que recibe toda la adoración, tuvo que hacerse humano para salvarte. No es motivo, mis queridos hermanos, para nosotros venir cada sábado a adorar el nombre de Dios. Y para que nosotros cantemos mi redención cada sábado, decir, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias. ¿Cuánto quieren agradecer a Dios en esta hora? Gracias, Señor, porque me salvaste. Solamente por tu divina providencia yo estoy aquí en esta hora. Alabado y glorificado sea tu nombre. Yo me quiero, Señor, unir con ese coro para proclamar mi salvación. Por lo tanto, junto con el coro de los ángeles, quiero decir a todo lo creado en este momento, entonen sus voces y digan, al que está sentado en el trono y el cordero, sea el poder, sea la riqueza, sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Ah, mi querido hermano, Jesús nos ha salvado. Jesús es nuestro Salvador. Dio su vida en la cruz del Calvario cuando estábamos perdidos. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a venir problemas en tu vida. Y en la mía también. Van a haber preguntas que no tienen respuesta. Solamente Dios tiene la respuesta. Pero en el sufrimiento, en la prosperidad y en cualquier situación que nos encontremos, nunca vamos a cuestionar a Dios. Porque Dios está sentado en su trono. Y lo que Dios ha permitido es lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a tener un bautismo en esta hora. Y qué gozo y qué alegría, mis queridos, saber que Egna y María han decidido en esta hora salvarse. Que cuando Jesús venga en gloria, ellos también puedan levantar sus brazos y decirle, gracias, Señor, porque me viene a buscar. Porque yo he creído, he sido bautizada y por lo tanto la Biblia dice que tengo vida eterna. ¿Cuánto le felicitan en esta hora? ¿Cuánto le felicitan? La iglesia, mis queridos, le felicita porque hay dos más. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le trae salvación. Hay dos más, mis queridos hermanos, que se inscriben sus nombres en el libro de la vida. Por lo tanto, es el momento de celebración, de decir gracias, Señor, porque todavía tu sacrificio tiene poder para salvar personas. Dios es poderoso para salvar. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana que han llegado? Dice, pastor, yo estoy pasando por situaciones difíciles en mi vida y no tengo respuesta para ella. Pero yo quiero decirle a Jesús que me ayude a ser fiel en las pruebas, en las dificultades y los problemas. ¿Alguien quiere ponerse de pie y quiere decir, pastor, ore conmigo también? Ponte de pie en esta hora. Yo quiero orar por ti. Yo tengo situaciones también. Si tuviera un pastor que estuviera predicando y me dice eso, yo estuviera de pie, hermanos, porque yo también tengo grandes problemas en mi vida. Pero sé que Dios es poderoso y está en su trono. Está en su trono. Dios no ha dejado de legislar todavía, hermanos. Dios está en su trono. No piensen que Satanás va a ganar esta guerra. No, Satanás está vencido, mi querido hermano. Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Él ha obtenido la victoria. La victoria suya y mía está ganada, hermano. Es solamente que estamos en la guerra y muchas veces no entendemos toda esta lucha. Pero la victoria suya y mía está asegurada en Cristo Jesús. Ah, cuando estemos allá en el cielo y veamos esas manos que se levantan así, esas manos gloriosas, me voy a recordar del precio que tuvo que pagarse por mi salvación. Gracias, Señor. Gracias que por tu amor y tu misericordia estoy aquí finalmente. Por la eternidad Jesús va a llevar esas marcas. Por la eternidad. ¿No ese es un pensamiento muy sublime? Por la eternidad. Jesús, Salvador nuestro. ¿Cómo podríamos merecer ser salvos? ¿Cómo podrías humillarte tanto y por la eternidad llevar las marcas de los clavos, las marcas de la crucifixión? Y decir que es un honor para ti humillarte y llevar todas esas marcas para siempre, cuando tú eres el Dios creador del universo. ¿Cómo podría entender que va a llevar esos clavos, esas marcas, esas heridas por la eternidad? Podría pensar quizás por un tiempo, pero por la eternidad.
Por eso, Señor, en esta hora vengo postrado ante tu presencia para darte las gracias por mi salvación. Yo te pido, Señor, que si hay alguien en esta iglesia en el día de hoy que de alguna manera el enemigo lo ha estado esclavizando y encadenando con vicios, con dificultades, con problemas. Lo ha estado encadenando, Señor, con transmisiones muchas veces de nuestros antepasados que no actuaron bien. Y el enemigo todavía quiere traernos esas maldiciones sobre nosotros. En el nombre de Jesús rompe esas cadenas, Señor. En tu nombre que es poderoso. Tu nombre que es sobre todo nombre. Hoy, Señor, proclamamos que en tu nombre obtenemos libertad. Yo quiero orar, Señor, por los que están esclavos por diferentes circunstancias en su vida. Hoy, Señor, dale libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hoy vamos a hacer 2 bautismos y el universo entero lo va a ver. Los millones y millones de ángeles se van a regocijar. 2 más personas se han preparado para participar de esa gran mesa en el reino de los cielos. Por lo tanto, mis queridos, gocémonos y regocijémonos en la salvación que Dios nos da. No nos quejemos, más bien confiemos plenamente en ese Dios todopoderoso que está interesado en todos los asuntos de nuestra vida y quiere salvarnos. Gracias, Padre, en esta mañana, porque nos ama y aunque no lo entendemos todo, vamos a vivir por fe en el nombre de Jesús. En el nombre